Para comenzar el tema de traslaciones de movimiento plano es importante saber qué son las traslaciones. Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambio de orientación, es decir, mantienen la forma y tamaño de las figuras y objetos trasladados a las cuales se deslizan según un vector. Una traslación desplaza cada punto de una figura la misma cantidad en una misma dirección. Yo les voy a explicar qué es un movimiento en el plano. Bueno, pues un movimiento en el plano es una transformación geométrica del plano que conserva los ángulos y las distancias, o sea, la forma y el tamaño. Se dice que un mecanismo tiene un movimiento plano cuando las velocidades de todos los puntos son paralelos a un plano fijo determinado. Esto no implica que un mecanismo deba estar contenido en el plano. La traslación es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en una misma dirección. También se mueven en la misma distancia. El resultado de la traslación es una figura idéntica que se ha desplazado de una distancia a una dirección determinada. Ejemplo, cuando movemos un mueble en una misma dirección, lo estamos trasladando. El tren se traslada a lo largo de la vía recta. El ascensor nos traslada de una planta a otra. Estas y otras son muchas de las situaciones en las que el movimiento de traslación está presente en nuestras vidas. Una traslación equivale a dos traslaciones sucesivas sobre ejes paralelos. Para indicar una traslación utilizaremos flechas de igual longitud y del mismo sentido. Estas flechas se le llaman vectores de traslación y un vector de traslación está conformado por tres elementos, que es la magnitud, esta es la longitud del vector, es la dirección, es el ángulo que forma el vector con eje positivo del horizontal, y es el sentido que es indicado por la punta de la flecha. Se distinguen tres tipos de movimiento en el plano: la traslación, la rotación y la simetría. La traslación sucede cuando trasladamos todos los puntos de una figura la misma distancia, de manera que la figura resultante tiene la misma forma y orientación que la forma original. Por ejemplo, si movemos la figura A 8 cuadritos a la derecha, obtenemos la figura B, donde estamos realizando una traslación. Otro tipo de movimiento plano es la simetría. Se le denomina simetría a una imagen de una figura que parece como si estuviera reflejada en un espejo. Existen dos tipos de simetría, que es la simetría central y la simetría axial. La simetría central es una transformación en la que a cada punto se le asocia a otro punto llamado imagen. Y la simetría axial es la simetría alrededor de un eje. Un sistema tiene simetría axial cuando todos los semiplanos tomados a partir de ciertos ejes y contenido presentan características idénticas. Esta se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, al tomar como referencia la línea de eje de simetría. La rotación es el movimiento angular de cada uno de los puntos a partir del punto que es el centro de giro. Para este movimiento es necesario dar un ángulo y el punto centro de giro. Semejanza es la variación de tamaño entre dos objetos o cuerpos, pero sus formas son idénticas. Se dice que dos figuras geométricas son semejantes y tienen la misma forma, pero sus tamaños son diferentes. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre cómo hacer una traslación en movimiento en el plano. Vamos a trasladar una figura cuyas coordenadas nos dan de A, que es de -5 a 1, B de -4 a 5 y C -1 a 3. Nos piden que la traslademos 5 unidades hacia la derecha. Para esto nos vamos a ir a GeoGebra, que es una aplicación en la cual les voy a explicar un poco y vamos a poder ir haciéndolo para saber cómo hacerlo. Muy bien, ya me encuentro en GeoGebra. Para esto vamos a graficar el primer punto, que nos dice que es de -5 a 1. Para esto aquí está la coordenada del primer punto, -5 a 1. El segundo punto que nos mencionan es de -4 en X y de 5 en Y. Es en este punto. Ahora, para el punto C, nos pide que es de -1 en X y de 3 en Y. Aquí está.
Esta es la figura o el polígono que se nos forma, que es tipo, podríamos decir que a la forma de un triángulo. Ahora, este es nuestro polígono A, B y C. Ahora, nos piden trasladar la figura 5 unidades hacia la derecha, es decir, esta figura, como podemos ver, se encuentra en el segundo cuadrante, por lo que nos pide trasladar los 5 unidades hacia la derecha, por lo que podemos concluir que se va a quedar en el primer cuadrante. Ahora, existe una forma que podemos hacer esto: trazar una línea para con ello darnos cuenta de más o menos dónde va a quedar el primer punto. Esto es opcional, las personas que dominan la traslación se puede hacer, pero por lo general esto se hace, ya que si se hace de manera manual y no contamos con la cuadrícula, puede que de repente el punto A no nos quede igual al otro punto, es decir, que si este será el punto D, no nos quede exactamente a la altura de A, nos quede un poco más arriba o un poco más abajo. Repito, esto es opcional, no es necesario el que se haga. Ahora, como nosotros sabemos que se van a trasladar 5 unidades hacia la derecha, es decir, que vamos a contar desde el primer punto A, que es de menos 5 unidades hacia acá. 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, que nos quedaría en el punto 0. En la altura quedaría prácticamente igual, es decir, que sus coordenadas nuevas serían de 0 a 1. Y nos quedaría exactamente a la altura del punto A. Ahora, para trazar el siguiente punto, que sería el punto B, nos piden lo mismo, 5 unidades hacia la derecha. Si está en menos 4, podemos concluir que quedaría en menos 1 con la misma altura, que sería 1 positivo en X y 5 positivo en Y. Es decir, que nuestro punto quedaría exactamente a la misma altura que el otro punto, ya que solo lo estamos trasladando. Así que ahí quedaría. El punto E queda a la misma altura que el punto B. Las coordenadas del punto B son menos 4 y 5. Ahora las coordenadas del punto E es 1 y 5. Por último, vamos a trasladar 5 unidades hacia la derecha del punto C. El punto C es menos 1 y 3. Vamos a trasladar 5 unidades hacia la derecha. Es decir, será de esta manera. Sería de menos 1, 5 unidades sería 0, 1, 2, 3 y 4. Y quedaría a la misma altura que el punto C, es decir, sus coordenadas nuevas serían de 4 a 3. Ahí está. Ese sería nuestro punto. Y ahora solamente vamos a trazar, por así decirlo, cómo nos quedaría nuestra figura. Y podemos ver que nos queda exactamente igual a la figura que ya habíamos mostrado, es decir, nuestro polígono de A, B y C queda exactamente igual que el polígono de D, E y F, ya que lo único que hicimos fue que lo trasladamos desde el segundo cuadrante al primer cuadrante, 5 unidades como se nos pidió en el ejercicio. Si las coordenadas de A eran menos 5 y 1, las coordenadas de A' o D van a ser 0 y 1. Si las coordenadas de B eran menos 4 y 5, las nuevas coordenadas de B' o E serán 1 y 5. Ahora, por último, si las coordenadas de C eran menos 1 y 3, ahora las coordenadas de F o C' serán 4 y 3. Y eso ha sido todo. Este ejercicio ha sido muy sencillo, simplemente lo que hemos hecho es graficar las coordenadas que inicialmente se nos dieron y esas mismas coordenadas trasladarlas 5 unidades como se nos pidió hacia la derecha. Si en algún caso nos pidiera que trasladáramos 8 unidades, es decir, trasladaríamos desde este punto a 8 unidades, es decir, que quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 8. Es decir, que nuestro punto D quedaría en esta parte.
pero como aquí nos pide 5 y nos estamos acatando, quedaría de esta forma. Es decir, que el punto A queda a la misma altura que el punto D. El punto C queda a la misma altura que el punto F. Y el punto B queda a la misma altura del punto E. Esto porque lo único que hicimos fue trasladar nuestro polígono hacia el otro lado. Cuando el polígono estaba en el segundo cuadrante, ahora nuestro polígono queda en el primer cuadrante. Bueno, nosotros somos el equipo 1 con el tema de movimiento, traslación, movimiento en el plano. Voy a enseñar este ejercicio, que es el número 2, en donde dice dibuja el pentágono de vértices A, B, C, D, E con ciertas coordenadas. En el problema que vamos a hacer A, que aplica la traslación de vector T de -2, -5, o sea, lo vamos a trasladar a estos puntos en un plano cartesiano de cada punto. Primero vamos a tener que ubicar los puntos de A hasta la E, y pues ubicarlos sería: la A es 1, A4, el B sería 4 y 5, el C sería 5 y 2, el D sería 4 y 0, el E sería 1 y 1. Después de esto vamos a unir la figura para que se forme el pentágono. Vamos a unirlo de A B, de B a C, de C a D, de D a E y de E a A. Después de esto vamos a generar como un plano cartesiano imaginario en cada uno de estos, donde en cada letra sea un punto de origen de donde partir para poder realizar este y poderlo trasladar. Entonces, pues si lo hacemos aquí, este sería el plano de el eje de las Y, y este sería el eje de las X. Entonces, si lo manejamos así, sería -1, -2, y para abajo sería -5, -1, -2, -3, -4 y -5. En -1 y -1 quedaría el otro punto. Que sería aquí. Después vamos a hacer lo mismo con el B, que sería -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, en donde aquí quedaría el vértice B', así. Se está figurando así con estas letras, pues porque no las puedo cambiar, así las voy a dejar. Entonces sería igual que con el C: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí quedaría el C. Después sería en D, que sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Después sería el E: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Para concluir con esto, pues se tendría que acomodar la figura o unir los puntos para que ya sea el movimiento de traslación en el plano. Unimos F con G, G con H, H con I con J y J con F. Como podrán ver, se unieron todos los puntos y se creó la misma figura con un movimiento de traslación de -2 y -5. Esto también se puede generar de aquí para acá, pero con otro tipo de fórmula, con la fórmula de vector, para poder sacar la distancia que se recorre dependiendo de
ya cuánto lo estés moviendo. Este sería el ejemplo número 2 del equipo 1. Como podrán fijarse aquí. Para que esto quede más claro, cambiaremos el color. De la figura con respecto a la otra, para que sean diferentes. Esta es la figura 1 y en sí la movimos para este punto. Y este sería todo del ejemplo